Todo por una noche, me dijo. Es solo un favor, ¿qué podría salir mal? Esa noche cubrí y, al amanecer, ya no sabía quién era mi amigo. Yo, Andrés, de 33 años, no acostumbro a pedir favores ni a regalarlos. Trabajo en un taller mecánico los días y en un bar los fines de semana para juntar un extra. Mi vida es rutina y pocas sorpresas. Tomás era la excepción, lo conocí en la universidad, compartimos carreras, mudanzas y un par de sueños rotos. Le consideraba familia. Necesito que me cubras una noche, me dijo con la voz de quien pide perdón por adelantado. Tenía esa forma suya de sonreír que te convencía de que todo sería sencillo. Es en el bar, es mi turno y tengo que salir por algo urgente. Te pago la mitad del efectivo que entre y te doy propina. No sonaba como un truco, sonaba como Tomás. Acepté porque era Tomás. Y porque, además, era solo una noche. Descubrimiento. El lugar era conocido en el barrio, un bar con luces bajas y música que no te dejaba pensar mucho. Tomás me lo presentó años atrás cuando el negocio con su socio aún funcionaba. Esa noche me entregó las llaves, el cuaderno de cuentas y una mirada que pedía confianza. Cualquier bronca me llamas, dijo. Te mando mensajes. Guardé los objetos en el bolsillo y respiré. Hazlo tranquilo, yo me encargo, respondí. La noche arrancó normal, tragos, gente que olvidaba problemas por horas, chicos que discutían por fútbol, chicas que reían. Al principio todo fue fácil. Me llevé bien con la barra, charlé con el barman suplente, sacudí hielos. A eso de la madrugada entró un grupo grande, ruidosos, con conversas largas y billetes en la mano. Me pidieron botellas, rondas y una reserva en la mesa VIP. Les serví con la cortesía de siempre. Después de una discusión sobre quién pagaba el consumo, un tipo de barba dejó una mochila vieja sobre la banqueta. La dejamos acá, dijo sin más. A la mañana siguiente, Tomás me escribió, ¿cómo te fue? ¿Todo tranquilo? Le mandé fotos del bar vacío y del cuaderno donde iba anotando la caja. Me contestó con emojis contentos y un gracias totales. No le di más importancia. Al mediodía mi jefe del taller me llamó, ¿estás en la ciudad? Ven a la firma de un papel, necesitamos resolver un problema en la cuenta. Fui pensando que sería algo rutinario. Cuando llegué me esperaba una escena extraña. El administrador del bar estaba ahí, junto con la policía local. Me reconocieron por las cámaras de seguridad y por los registros de esa noche. Andrés, dijo el administrador con voz tensa, tenemos un faltante importante en la caja. Sentí como un frío me atravesaba. Mi primera reacción fue incredulidad. Pero Tomás me dio las llaves, yo cubrí la noche, expliqué. Él me lo pidió. Pueden revisar las cámaras. La policía me hizo preguntas que me parecieron inocuas, dónde había estado, quién había entrado, si alguien tocó la caja. Respondí con la verdad, la que me parecía más sencilla, y les ofrecí mi celular para que vieran los mensajes de Tomás. El administrador no tardó en mostrarme la foto del cuaderno donde se llevaba la caja, faltaba una suma grande, suficiente para pagar la operación del negocio por semanas. ¿Dónde está el dinero?, preguntó uno de los policías. Yo no lo tengo, dije. Y si me exigen, muéstrenme las cámaras. Revisaron las grabaciones. En las imágenes, todo transcurría como en cualquier noche, clientes, risas, botellas. Pero a las tantas de la madrugada, la cámara fija en la barra mostró un momento que lo cambió todo, yo, detrás de la barra, inclinándome sobre la caja y manipulando el cajón. Verme a mí en esa postura, con la mirada concentrada, era como ver a un duplicado que no reconocía. Eso no es lo que parece, forcejeé. Yo estaba ordenando el cambio. No sirvió. Confrontación. Tomás llegó entre la confusión como quien entra a un teatro en el momento del acto final. Se acercó, saludó con una sonrisa medida y se puso del lado del administrador. Si hay algo, queremos esclarecerlo, dijo con esa voz neutra que a mí me revolvía el estómago. No me miró a los ojos. Andrés te pidió el favor, ¿verdad?, preguntó el administrador. Sí, respondió Tomás. Le pasé las llaves.
La policía solicitó mis datos y me hicieron firmar un papeleo que no entendí del todo. Me llevaron a la comisaría para tomar mi declaración más formal. Mientras me interrogaban, mi teléfono vibró, era Violeta, mi hermana. ¿Estás bien? Vi algo en redes, preguntó. Vi que circulaban fotos borrosas de las cámaras y leyendas que afirmaban que yo había robado el bar. No fue así, escribí en el mensaje, pero las palabras se me clavaron porque en todo el cuerpo sentía el vértigo de la acusación. Afuera del local, un grupo de clientes que conocía empezó a murmurar. Pero si fue Andrés quien estuvo toda la noche, dijo uno. Se le vio en la cámara, afirmó otro. Mis compañeros del taller pasaron a buscarme más tarde, algunos me miraron con una mezcla de sorpresa y distancia. Tomás, en cambio, parecía distante y calculador. Tranquilo, yo te ayudo, me susurró esa noche en la puerta del bar. Te voy a sacar de esto. Su mano rozó mi hombro y, por primera vez, sentí que aquella caricia era un esqueleto. Los días siguientes fueron un infierno mínimo, llamadas del administrador exigiendo una explicación y un pago, rumores creciendo en redes, compañeros evitando que yo les prestara herramientas. El dinero que faltaba, alguien lo había contado como una cifra que no podía pagar. El bar necesitaba cubrir el faltante y el dueño señalaba con insistencia hacia quien estaba de guardia, yo. Intenté hablar con Tomás. ¿Por qué no dijiste que yo te había cubierto?, le pregunté en un mensaje. En los papeles dijo que te había dado las llaves, contestó él tarde, con evasivas. Lo siento, hubo un malentendido. Le pedí pruebas de lo que había ocurrido esa madrugada, mensajes, entradas, cualquier cosa. Me envió varias conversaciones, pero había huecos. Me dijo que la mochila que dejó el cliente causó una discusión y que alguien se había llevado la caja en el tumulto. No es tu culpa, repitió. Te voy a ayudar a pagar lo que haga falta. Yo quería creerlo. Presión externa. No tardó en aparecer la presión externa que te empuja a dudar de ti mismo. La gerencia amenazó con denunciarme si no colaboraba. La policía me citó a declarar de nuevo y me pedían explicar cómo había accedido a la caja. En las redes sociales surgieron versiones más cruentas, que fui yo quien organizó la sustracción, que mis movimientos en la cámara no eran de simple ordenación, sino de búsqueda deliberada. Amigos de años comenzaron a decir, si las cámaras lo muestran. Y se escabullían. Violeta me apoyaba por teléfono, pero notaba la tensión en su voz. Andrés, tenemos que ser prudentes, me aconsejaba. No te expongas más. Un par de días después recibí una llamada del banco. Alguien había intentado retirar dinero con una tarjeta a nombre del bar y la operación había sido declinada, pero dejó un rastro. Le pedí al banco que me diera el comprobante, me lo negaron por la política de privacidad, pero me ofrecieron una copia resumen que indicaba una tentativa de extracción desde un cajero cercano. Lo único claro es que alguien había intentado mover dinero, y mi firma no aparecía en las hojas oficiales que yo había visto antes. Empecé a recordar detalles con obsesión, la mochila dejada en la barra, el cliente con barba, la forma en que Tomás sonreía esa noche. Un aliado apareció en plena tormenta, Renata, la mesera que trabajaba fijo en ese bar. Ella se acercó a mí con discreción. Yo vi algo que no dije, confesó en voz baja. Vi a Tomás con el administrador contando billetes y luego lo vi irse con una bolsa. Mi estómago hizo un nudo. ¿Por qué no lo dijiste antes?, le pregunté. Tenía miedo, dijo. El administrador no es buena gente y Tomás me advirtió que no me metiera. Renata me entregó una copia de mensajes donde el administrador presionaba para que nadie hablara. Aquello abrió una puerta en la que no había razonado. Alguien estaba intentando tapar el robo y un hombre volvía a asomar en la escena con más fuerza que la mía. Empecé a juntar todo lo que tenía, las grabaciones, los mensajes de Tomás, la declaración de Renata. Todo señalaba a una red pequeña de intereses donde mi figura era conveniente como chivo expiatorio. Pedí hablar con un abogado y, aunque no tenía dinero para pagar uno caro, encontré a una defensora pública dispuesta a escuchar mi caso. Lo importante es que tenemos pruebas de que alguien más manipuló la caja, dijo. Y que la mochila de esa noche no es un detalle menor. Me dio un plan,
conseguir los registros del cajero, las entradas del bar, grabaciones adicionales, los mensajes completos. Con eso podríamos demostrar que yo no era el único con acceso ni que mi conducta fue la de un ladrón profesional. Giro que recontextualiza. Lo que cambió la historia fue una coincidencia y la obstinación de Renata. Una semana después, ella me llamó con la voz tan alterada que la entendí de inmediato. Andrés, tengo un hilo. Me explicó que, después de la noche del robo, el administrador había contratado a un servicio de limpieza extra y uno de los muchachos había dejado sin querer su mochila en el depósito del bar. Dentro había un recibo arrugado. Renata lo había guardado sin pensar. No te lo puedo explicar bien, pero salió el nombre de quien retiró efectivo en el cajero la madrugada de ese día, dijo ella. Es Tomás. La habitación se me vino abajo. ¿Estás segura?, le pregunté. Me envió la foto del recibo, la tinta estaba corrida, los números apenas legibles, pero se veía el nombre y una sigla que coincidía con la tarjeta del administrador. A partir de ahí la historia se recompuso como un rompecabezas mal armado. Tomás había tenido acceso a la caja, al igual que yo, había conversado con el administrador y había salido con una bolsa. Mientras tanto, el cajero había registrado una extracción fallida a nombre del negocio y, en paralelo, un intento de transferir dinero a una cuenta que no coincidía con la del bar. Yo era el rostro visible de la noche, Tomás, el cerebro invisible. Lo que siguió fue una serie de encuentros forzados que revelaban la red oculta. Hablé con el administrador en un tono que ya no era sumiso. Renata tiene pruebas, dije. Hay recibos, mensajes. Su expresión se endureció. Esa noche Tomás me envió un audio largo. Mira, hermano, esto no lo planifiqué así. No estuvo bien que te dejen con esto. Intenté escucharlo con paciencia, pero su voz sonaba contenida, como alguien que mide cada palabra para no soltar la verdad. Necesitamos hablar en persona, me pidió. Le dije que no mientras no saliera todo a la luz. Él insistió, con mensajes y llamadas. Lo soluciono, repetía. Venganza / acción final. A esas alturas, ya no me bastaba con limpiar mi nombre, quería que Tomás sintiera el peso de lo que había hecho. La venganza en mi cabeza no era física, era exponerlo, dejarlo sin la coartada que había tejido. Junté las pruebas con la defensora, mensajes, capturas de cámaras, el recibo que me pasó Renata y un hilo de transferencias que coincidían con depósitos y extracciones cercanas al bar. Con todo eso presenté una denuncia formal y pedí que se investigara a fondo. Además, contacté a algunos clientes que habían estado esa noche y que habían dejado datos. Varios aceptaron declarar que vieron a Tomás alejarse con una bolsa. La primera reacción del círculo fue la incredulidad. ¿Tomás?, preguntaban. No puede ser. Para ellos, él era el amigo confiable, el que consolaba. Pero yo tenía algo que nadie esperó, una conversación completa que Tomás había tenido con su socio la noche anterior, y donde se hablaba de hacer caja para cubrir una deuda. Había sido ingenuo, Tomás se había confiado a quien creía su aliado y no borraron una copia. La defensora sacó el audio en la audiencia y la sala quedó en silencio. Por primera vez el rostro de Tomás se volvió de piedra. Se abrieron investigaciones internas en el bar. El administrador trató de escaparse diciendo que había sido coaccionado por circunstancias financieras, pero las pruebas lo comprometían tanto como a Tomás. En las redes sociales, la narrativa dio vuelta, quienes antes me señalaban comenzaron a preguntarse por qué Tomás había insistido en que yo cubriera la noche. Algunos clientes pidieron reembolso, otros exigieron explicaciones, el bar cerró un par de días hasta que la situación se estabilizó. La venganza no fue espectacular, no quemé nada, no hice escándalo en público. Monté una defensa paciente, técnica y fría. Apelé a la lógica de las pruebas, si Tomás había hecho movimientos con la caja, si había fotos donde aparecía con billetes, si el recibo de la mochila lo situaba como autor material, entonces las piezas empezaban a apuntar. Su orgullo fue lo que le rompió, intentó minimizar, negar, dividir. Gritó una versión en la que yo era el traidor, la sala lo interrumpió con hechos. La consecuencia real fue doble, Tomás perdió la confianza del ambiente donde vivía y trabajaba,
el bar perdió parte de su clientela y el administrador enfrentó una demanda. Para mí, sin embargo, el precio fue mayor de lo que en el fondo esperaba, semanas de angustia, compañeros que no volvieron a mirar igual, la certeza de que una amistad que creía inquebrantable se había convertido en un manual de mentira. Le llevaron cargos, en la audiencia, su defensa pareció temblar ante la evidencia. Hubo un momento, cuando Tomás fue citado a declarar frente a nosotros, en el que la verdad fue un golpe seco. Le miré y no reconocí al amigo que me había pedido el favor. Sus ojos estaban compuestos de cálculo y miedo. Lo hice por la presión, dijo en voz baja. Por una deuda que no podía cubrir. No pidió perdón. No hubo mirada que buscara la mía para reparar. Solo un intento de justificar lo injustificable. Reflexión final. Me costó dormir durante semanas. Cuando por fin pude mirar todo desde lejos, reconocí que mi impulso de ayudar fue tan humano como mi censura a la traición fue necesaria. Aprendí que la cercanía no inmuniza contra la manipulación y que las pruebas callan mejor que los gritos. Perder a Tomás no fue venganza, fue supervivencia. No recuperé la inocencia. Recuperé mi silencio y mi capacidad de construir límites. Aprendí a no ser héroe de favores que no puedo documentar y a pedir garantías cuando alguien me pide que lo cubra. También aprendí que algunos rostros que te sonríen en la universidad pueden sonreír igual cuando te empujan al precipicio. A veces me encuentro pensando en la mochila que dejó aquel cliente, en la banalidad de un objeto que cambió destinos, y en cómo una noche que parecía inofensiva terminó por cobrarme más que un favor. Tomás no volvió a escribir. Cuando lo hizo para decir que todo se había malinterpretado y que esperaba que lo entendiera. No entendí. Su silencio final fue la forma más cruel de confirmación. La vida siguió, con el taller y con el bar que reabrió con nuevos rostros. Renata siguió trabajando allí, pero su mirada ahora se guardaba. Violeta me dijo algo que me dejó pensando, al final, lo que vales no está en lo que cubres, sino en lo que sostienes. Fue breve, contundente. A veces, al cerrar por la noche el taller, me detengo un momento y repaso esa conversación en la que Tomás me pidió el favor. Me pregunto cuántas noches más habrá pedido a otras personas y cuántos pagaron lo mismo que yo, o quizá algo peor. ¿Cómo se reconstruye la confianza después de ver que alguien a quien amaste planeó tu caída? No lo sé. Solo sé que aquella noche me enseñó que no todo favor es inocente y que el precio de la lealtad a veces lo paga uno solo, a pesar de que la factura venga firmada por otro nombre. Actualización final, recibí una carta breve del abogado de Tomás. Decía que habían llegado a un acuerdo para cubrir parte del faltante, sin admitir culpabilidad, y que esperaban que todo quedara en paz. Me ofrecían una suma con un número que no alcanza a reparar semanas de angustia ni la pérdida de confianza. Rechacé el arreglo. No busco dinero como compensación total, busco que se nombre lo que pasó y que no vuelva a repetirse. Pero hay algo curioso, al negarme, sentí que la última jugada era mía. A veces la venganza más precisa no es destruir al otro, sino no permitir que te utilicen como para que la historia se cierre sin que quede en evidencia quién fue quien realmente pagó el precio. Y aunque la ciudad sigue su ritmo y el bar volvió a llenarse, cada vez que alguien me pide un favor sin más garantías, recuerdo la mochila, el cuaderno y la cara de Tomás. Me pregunto si el bar cerrará otra vez por algo parecido, si alguien más tendrá que aprender de la misma manera, si el amigo que te pide cubrir una noche sabe en verdad cuánto puede costarte decir que sí. Dejé la carta sobre la mesa del taller, bajo la lámpara que siempre dejaba encendida hasta apagar la alarma. El papel tenía el logo del estudio jurídico, la firma lacónica y el número ofrecido. Lo miré un rato hasta que el fluorescente empezó a hacer un zumbido que me puso nervioso. No era por el dinero, era por la ausencia del nombre correcto, por la manera en que todo intentaba disolverse en un acuerdo frío que no dijera quién había empujado la cuenta hacia mí. Al día siguiente fui al bar con el cuaderno cerrado dentro de la mochila. La lluvia había barrido las calles y el neón del letrero parecía más tímido. Entré y noté de inmediato cambios sutiles, la barra tenía menos botellas, la gente hablaba en voz baja, como si hubieran aprendido a guardar secretos. Me senté donde siempre, di la mochila a la camarera sin hablar y pedí un café.
Cuando me lo trajeron, noté que la mirada de Martín, el dueño, evitaba la mía, pero no por miedo, por pena. Tomás llamó esta mañana, dijo Martín, inclinando la cabeza hacia mí. Preguntó por vos. Sentí que la taza se me enfriaba en las manos. ¿Y? Pregunté. Dijo que quería hablar. Que arregláramos esto entre amigos. Que él pagaba lo que fuera necesario. La palabra amigo sonó hueca. Abrí la mochila, apoyé el cuaderno en la barra y lo dejé entre nosotros como si fuera una pieza de evidencia. Pedí otra vez, más firme. Quiero que se siente aquí, le dije a Martín. Que también estén los que estuvieron esa noche. Que se nombre lo que pasó. Martín dudó, pero asintió. En los siguientes minutos llegaron dos chicas que habían trabajado en la barra, el cajero de la noche anterior y una pareja que había sido testigo parcial. La conversación empezó torpe, todos rodeando el cuaderno como si fuera un animal herido. Saqué una copia de lo que había registrado en mi taller, cantidades, fechas, conversaciones con mensajes impresos, la foto de la mochila cuando la encontré tirada en el baño del bar aquella noche. Las hojas crujieron. La gente empezó a mirar. Tomás nos pidió que lo cubriéramos, dije, sin levantar la voz. Nos pidió que dijéramos que él se había ido a casa, que no había nada raro. Yo acepté. Alguien pagó por eso. Alguien dejó que yo pagara después. Un silencio tenso se instaló. No era solo una historia, eran números, horarios, testigos. Fue entonces cuando la puerta se abrió de golpe. Tomás entró con la cara pálida, la lluvia pegada en el hombro. Traía un abrigo que ya no le quedaba bien y una sonrisa forzada. No sabía que habría reunión, dijo, y su voz buscó complicidad en cada mesa. Martín, arreglamos esto, ¿no? Fue una boludez. Un murmullo. Uno de los chicos en la mesa se levantó, pasó la mano por la barra. No es una boludez si te metes a alguien en problemas, contestó él. No cuando terminás siendo el que paga la caída. Tomás se acercó hasta quedar a 1 metro de mí. Olía a humo y a desesperación. Mira, yo puedo arreglarlo, dijo, y sacó el celular. Mi abogado ya mandó una propuesta. Quiero pagar y que esto quede así. La camarera apartó un sorbo de cerveza para no tragarlo en seco. Eso ofrecieron, dije. Fue insultante. No pedí dinero. Pedí que se diga la verdad. Tomás frunció el ceño. ¿Y pensás que decirlo así, en público, ayuda? ¿Querés arruinarme? No quiero arruinarte, respondí. Quiero que tomes la responsabilidad de lo que pediste. Que, cuando alguien te pida un favor, no lo pidas desde una trampa. La conversación subía en volumen. Martín intentó mediar, Tomás comenzó a hablar más agresivo, a justificarse con historias viejas de favores que él había hecho antes, de tiempos en que todo se cubría entre amigos. La pareja testigo murmuró que habían visto la mochila, el cuaderno, la forma en que él había desaparecido entre risas. Un cliente habitual, hasta entonces callado, se levantó y dijo que no estaba dispuesto a presenciar cómo se normalizaban estas cosas. La sala se dividió en miradas, y la tensión se hizo visible. De pronto, Tomás dio un paso y me señaló con el dedo, como si quisiera marcar mi culpa. Vos también, dijo. Vos sabés cosas. Vos elegiste no decir nada antes. El silencio se quebró, pero no del modo que él esperaba. La gente empezó a recordar pequeñas historias, un pago atrasado, un favor sin recibo, la misma voz pidiendo cubrir una noche. Una de las chicas, la que había cerrado esa fatídica madrugada, dejó escapar una risa amarga. Nunca pedí que me taparan, dijo. Solo conté lo que vi. Tomás buscó soporte, miró a Martín, Martín negó con la cabeza. Sentí que la presión cambiaba de lado. Si querés que esto no llegue a más, Crem, murmuró Tomás, con voz baja. Podés aceptar la plata. Para vos sería más sencillo. No por dinero, repetí para mí. Por eso no cedí. Pero la situación se estaba volviendo peligrosa, la rabia de Tomás iba subiendo como un humo oscuro. Salió de la barra, empujó a un cliente que intentó calmarlo, y la escena comenzó a desbordar.
Alguien llamó al 911. La puerta se abrió y un par de vecinos se asomaron curiosos. Martín puso las manos en señal de parar. Tomás, dijo alguien desde el fondo. No se arregla con plata. Se arregla con decir la verdad. Su voz pareció hacerle daño. Tomás retrocedió, respiró profundo y, por primera vez en toda la noche, su rostro se quebró. No vino una disculpa grandilocuente, solo una frase pequeña, auténtica. Lo siento, dijo. No supe medir. Me equivoqué. No bastó. No para todos. Para algunos, la admisión fue el inicio de una reconstrucción, para otros, demasiado tarde. Se armó una conversación más lenta, menos explosiva. Gente que había pensado mantenerse al margen dio testimonio de pequeños engaños, de favores que se convirtieron en deuda emocional. Compartimos datos, nombres, fechas. Alguien propuso publicar un aviso en la puerta del bar para que la casa no se convirtiera en un escondite de manos limpias que pedían suciedad. Martín respiró hondo y asintió. Salí del bar con la mochila al hombro y la ropa todavía húmeda. Esa noche no dormí, repasé palabras, anoté nombres, escaneé mensajes. A la mañana siguiente llevé copias al abogado que me representó, y otro profesional distinto comenzó a hablar con la gente que antes había preferido callar. No era venganza, era poner luz donde antes había sombra. Pasaron semanas de llamadas, reuniones y papeles. Tomás envió un mensaje público de disculpas que algunos creyeron y otros no. Martín reestructuró las guardias del bar para evitar que alguien quedara a merced de la solidaridad de un solo amigo. Yo cerré la oficina como siempre, pero cuando la llave giró, sentí que esa noche había cambiado algo en la ciudad, quizás no todo, pero sí un trozo que antes se aceptaba por costumbre. Seguí rechazando cheques que querían comprar silencio. No quería que la historia terminara con una firma en papel que borrara rostros. Quería nombres, testimonio y, sobre todo, que se entendiera que pedir un favor no es sinónimo de imponer una factura. Cuando cierro las persianas del taller ahora, dejo la luz encendida un rato más, no por la lámpara, sino por la idea de que, aunque la otra vez me tocó pagar, ahora hay quienes miran antes de ceder. Y cuando alguien me pide un favor sin garantías, ya no pienso en la mochila ni en el cuaderno con nostalgia, pienso en cómo decir no sin miedo, y en cómo hacer que el precio de la verdad no lo pague siempre el mismo.